Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Desde las cumbres de los Andes hasta las aguas del sur, Chile es un caldo de cultivo para historias de terror que se entrelazan con la vida cotidiana, transmitidas de generación en generación. El alicanto, el caleuche, el trauco, criaturas míticas cargadas de simbolismo y creencias ancestrales que reflejan el miedo a lo desconocido y la fascinación por lo sobrenatural. Pero más allá de estas leyendas tradicionales existen testimonios contemporáneos que nos hielan la sangre. Chilenos de todas las edades que aseguran haber visto lo que muy pocos pueden ver. En este episodio especial por Día de los Muertos, una fecha que tiene raíces prehispánicas y que en el mundo andino representa la continuidad entre la vida y la muerte, donde los ancestros desempeñan un rol protector, conversamos con César Parra, autor del libro Historias Chilenas Paranormales. Este volumen recopila más de un centenar de testimonios de personas de todas las edades y de todo Chile, que muchas veces por primera vez hacen públicas sus experiencias. Apariciones inexplicables, presencias que desafían la lógica, fenómenos que cuestionan los límites de nuestra realidad. Un archivo de experiencias que documenta cómo lo paranormal sigue siendo parte vigente de nuestra cultura. Hola César, bienvenido a La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos para hablar de historias chilenas paranormales y de otras historias más escalofriantes que tú has escrito e investigado aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Así que un placer estar contigo hoy. No, gracias a ti, gracias a ti. De hecho, un honor poder compartir contigo esta emisión porque, bueno, sé que la hora del museo es relevante. César, bueno, siempre nos gusta empezar conociendo las motivaciones personales de quienes nos acompañan aquí en este espacio. Así que tú algo cuentas en la introducción de este libro que tengo aquí en mis manos. ¿Por qué te interesó desde siempre estas historias paranormales, el terror, el horror, el miedo? Mira, me lo han preguntado muchas veces, ¿eh? Y para no ser repetitivo siempre trato de decir algo nuevo. Pero básicamente te podría decir que fui de la última generación que tuvo esas abuelitas de mañanita, de moño, ¿ah? Y de piernitas hinchadas que te contaba historias, ¿ok? Eso fue en Yumbel, al lado del Fogón, en mi infancia. Y sabes qué, era un sentimiento tan dual, porque era miedo extremo mientras escuchaba cómo se iban deslizando estos relatos campesinos de los encuentros de ataúdes en la mitad de los caminos, el tuetué, etcétera. Y después era tan regocijante escuchar eso, emocionante, pero a su vez era tanta la tortura después en la cama, solo, a oscuras absolutas. Con frío. Que realmente, claro. Que una vez, de hecho, hablé con Sergio Chilin, el psicólogo, y me dijo, ¿sabes lo que pasó contigo, César? Me dijo, es que tú has llegado a sentir placer con tu miedo y con el miedo ajeno. ¿Ah? Así que yo creo que por ahí va la cosa. Sí, a mí me da miedo. De hecho, leyendo los relatos que hay aquí en Historias Chilenas Paranormales, es como, son historias breves, pero tenía que parar y como tomar distancia. Tomar un poco de aire, sí, pero puedes seguir, sí, es verdad. Bueno, y en el ámbito de ya, una cosa es cómo nace tu interés con esa abuela, esas abuelas de antes, ¿no? Que contaban historias que a uno le... Historias como del campo, ¿no? Que habían tantas cosas, que hay una luz que alumbra un lugar, que puede haber un tesoro, que puede haber un entierro. A mí lo que más me llamaba la atención de esa historia era la irrupción de lo inusual, de lo usual en lo inusual. Por ejemplo, la famosa historia que se cuenta en todo Chile, en todo caso, la de la gallina con los pollitos. Entonces, claro, una gallina con los pollitos era algo absolutamente normal. Pero a las 12 de la noche en un camino,
se convierte en algo absolutamente atemorizante. Basta solamente sacarla de su contexto, moverla un poquito de lugar y de hora, y se vuelve en algo antinatural. ¿Ah? Eso me fascinaba. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y también el ver fantasmas, que es algo que mucho se cuenta aquí en tu libro. Pero eso es una cosa, ¿no? Que yo creo que a lo mejor muchos crecimos con esas historias, pero tú decidiste empezar a publicar, llevarlo a los libros. Entonces, ¿cuál fue esa primera historia que dijiste, esto tengo que contarlo, hay que masificarlo, divulgarlo de alguna manera? Mira, yo te diría que son dos historias. Una, a ver, sentí la necesidad de empezar a hacer una pedagogía respecto a lo paranormal cuando me di cuenta que en 1998 eh, sucede el famoso poltergeist de Colina, un poltergeist que todos los canales filmaron, donde hay material todavía dando No me vuelta en acuerdo YouTube de hasta esa el día de historia y hoy. eso que ya era bien grandecita ya. Claro, entonces el famoso profesor Alfaro en la villa Benedicto Flores, en Colina, y es noticia nacional, o sea, todos los noticieros abren por primera vez en la historia de nuestro país con una noticia de carácter paranormal. Entonces, a mí me extrañaba, yo decía, ¿por qué soy el único que entiende lo que está pasando? ¿Por qué soy el único que entiende que esto es un poltergeist, que esto tiene un pic, después viene una declinación, que es generado por el mismo profesor, básicamente por algún tipo de depresión, ansiedad? Eh, y me extrañaba que el resto de la gente no supiera y que diera interpretaciones demoníacas, brujeriles. Entonces dije, no, aquí hay que hacer una pedagogía de lo paranormal. Fui a visitar al profesor, conocí su historia, yo mismo también traté de darle un poquito de paz, de tranquilidad con lo que yo sabía en aquel tiempo. Y como te digo, claro, primero la pedagogía paranormal. Y lo segundo, teníamos una riquísima historia, o sea, mucho antes de que cualquier otro autor planteara el tema, yo en este librito, que estoy muy orgulloso de él, Guía Mágica de Santiago, que fue el Ujú, primero, que todavía se vende, ¿eh? Se vende muy ujú. bien. Explico el tema de la endemoniada de Santiago, que también fue un relato que me encantó. Cuando nadie hablaba de la endemoniada de Santiago. Si todos decían la endemoniada de Santiago, todos se acordaban más del libro de Braulio Arena Ujú. que de la historia de la chica, de Carmen Marín. Entonces empecé a investigar el libro y me pareció que ahí había una historia importante, muy deformada por el tiempo, etcétera, pero que hablaba de algo, de esos sucesos paranormales que ocurren en los países cada 50 años. Y esto había sido más o menos a mediados del siglo XIX. Y yo decía, esto amerita ser conocido. De hecho, antes de publicar la guía mágica, yo pensé en hacer un monográfico solamente, un libro monográfico solamente del caso de la endemoniada, que después hizo Jara, ¿ah? Pero era un caso demasiado poderoso y sentía que la gente necesitaba saberlo. Y es ahí, recopilando historias, tanto en prensa como en biblioteca, digas en Sala Medina, que efectivamente se evacúa este libro que es La Guía Mágica de Santiago y que le va muy bien, porque también era el libro que a mí me habría gustado encontrar en librerías cuando tenía 15 años. Po. ¿Ah? Una recopilación de historias chilenas Claro. bien contadas, con un contexto, por supuesto. Ujú. Le regalé a una generación un libro que a mí me habría gustado encontrar. Sí, todos queremos como una guía que nos lleve a Por revisitar supuesto. esos lugares, a poder experimentar algo de eso. Así es, y se llama guía porque efectivamente yo sentía que la gente no conocía nada del tema. Y ya era hora de empezar a introducirlos en el tema. Y la gente se enamoró de ese libro, fue un exitazo durante muchísimo tiempo y como te digo, se sigue vendiendo muy bien. Bueno, y a partir de eso me imagino que surgen los tours por Santiago, o era paralelo, o cómo Justamente, ya sí, hiciste de mediador entre esas historias y quienes querían experimentar. yo te voy a contar, Rocío, yo he sido siempre autodidacta. ¿Ah? Yo, cuando me preguntan, mis hijas, a qué me dedicaba en aquellos tiempos, yo era condorito, yo hacía cualquier cosa. ¿Ah? Fui corrector de estilo, fui administrativo,
Vendía FP, todas las típicas cosas clásicas que hace alguien que no tiene un título. Y de repente veo que mi vida cambia absolutamente cuando publico este libro, po. Empieza a surgir la televisión, empieza a surgir la radio, etcétera. Y eran los primeros tiempos de Internet. Estaba llegando Internet recién a Chile y yo de repente puse la palabra Ghost, me salió un montón de páginas entretenidas, pero también me salió Ghost Tour. Y era un ejercicio que se hacía en Estados Unidos, que se hacía en Europa, que era muy, a ver, ¿cómo te lo digo? Era una forma de turismo muy curiosa, pero muy provocativa. Entonces yo dije, voy a hacerlo aquí. Porque todos los días me llegaban proyectos de hacer cosas en aquella época, por el boom del libro, eh, pero ninguna me satisfacía porque todo era como proyectos a largo plazo. Y dije, no, yo voy a hacer mejor voy a dedicarme a este tema del turismo. Y fue muy curioso, pongo un aviso en el diario, te invito al primer Ghost Tour de Latinoamérica después de haberme conseguido el ex Hospital San José, y fue una locura nuevamente. O sea, M ahí, yo había ofrecido 50 cupos, M ahí parado en la Estatua de la Dolorosa en medio de Plaza La Paz, como con 500 personas que llegaron y que no sabían exactamente qué iban, pero querían estar Mm. ahí. Y estuve trabajando como hasta las 7 de la mañana, porque de hacer un tour tuve que hacer en realidad qué sé yo, 5 o 6, para satisfacer la demanda de la gente. Y ese boom de los tours tampoco se ha detenido hasta el día de hoy. Obviamente que hoy día hay más chicos que han imitado este modelo, hay distintos operadores de turismo paranormal, pero me alegra haber sido el primero también en aquello. ¿Ah? Me da Ahora miedo. bien, respecto a los libros paranormales, no es que yo haya sido el primero, pero creo que le di también como ese sentido más pop, ¿ok? Porque de hecho Andrés Barros ya había escrito algunos libros muy buenos. Elcira Pinticar, la doctora, también había escrito libros muy buenos, pero eran muy académicos o intentaban reconciliarse con la ciencia sonando académico. Y yo no tenía ningún prejuicio, a mí no me interesaba lo que opinase la academia, yo quería solamente disfrutar las historias de fantasmas y que la gente las disfrutara conmigo. Entonces así fue saliendo, como te digo, te paso un breve repaso. Después la guía mágica salió Fantasma de Casas Embrujadas de Chile, también con Editorial Reel. Y esto es muy poco conocido. Este es mi libro, uno de mis libros más queridos, pero el que peor le fue. Un diccionario de la Es muerte. que la muerte como que le hacemos el Parece quite, que la repele un palabra. poco. Y curiosamente, mi intención era hacer, obviamente que aquí no es un diccionario literal, estamos hablando de que cada uno de los términos que se definen están hechos con mucha ironía, con mucho humor negro. A mí por lo menos es un libro que me encanta. Y esto fíjate que también me dio muchas satisfacciones. Esta es la proto guía mágica, este librito chiquitito yo lo saco antes de la versión oficial con Reel. Y gran sorpresa, hace un año y algo, cuando viene Mariana Enríquez a Chile, la gran Mariana Enríquez, la gran escritora de terror de Latinoamérica, ¿y tú crees que tomó algún otro libro clásico de terror en Chile? No, no sé cómo este libro del cual yo saqué 70 ejemplares, y eran más que todo para mostrarlos en editoriales, y Mariana Enríquez lo tenía, y es el único libro chileno que cita en su charla en el GAM. Y alguien me envió el video porque yo ni siquiera estaba invitado a esa charla. Y me dice, mira lo que está haciendo Mariano Enrique, está citando tu libro. Yo dije, no, ahí yo me puedo morir tranquilo. O sea, si Mariano Enrique te toma como el referente chileno del miedo, ya te puedes morir tranquilo. Bueno, tremendo camino y que se fue como armando sobre la marcha. Te dejaste llevar. Absoluta, me dejé llevar y ha sido una vida maravillosa. Han sido 20 años maravillosos relacionados con lo paranormal. En realidad, es desde que nací, pero ya profesionalmente, yo creo que justamente este año se cumplen 20 años de la publicación de Guía Mágica a través de Reel Editores. ¿Ah? César, y bueno, ya quiero que entremos en el libro que tengo aquí en mis Por manos, favor. que aprovecho de mencionar que lo vamos a estar sorteando, así que déjennos sus comentarios aquí abajito de qué les ha parecido esta Eh, conversación para que puedan participar por este libro Historias Chilenas Paranormales. César, aquí unas dudas que me quedan, pero
¿cómo se hace un tour paranormal o por el Santiago Mágico, por las casas embrujadas? Como, ¿cuál es la oferta, el objetivo? Porque yo me imagino, no sé, pienso yo, que alguna vez caminé por ahí en un tour de Santiago paranormal que hacía una pareja de chicos, contaban las historias, pero uno espera como poder experimentar algo fuera de lo común. ¿Cómo se arma un tour así? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en ese recorrido? A ver, mira, te pongo un ejemplo. Actualmente yo resido en Puerto Montt y la municipalidad de Puerto Montt quería darle un giro a su producto turístico. Supieron que yo estaba viviendo en Puerto Montt, se contactaron conmigo. Ahora estoy trabajando con el municipio. Y fíjate que, a ver, para mí es básicamente entrar a un lugar y primero entender la historia. Entender la historia del lugar, pero a ver, ¿cómo te lo digo? Generalmente un guía diurno buscaría la historia oficial, se contentaría con la historia oficial, narraría los pequeños detalles, qué sé yo, de la... Por ejemplo, casa X, ya, pongamos de la Ujú. familia X. Entonces, claro, seguramente buscaría la historia oficial, como te digo, se contentarían con algunos datos, pero yo siempre entro buscando el, ¿cómo decirlo? Buscando el crimen, buscando básicamente lo torcido. Y en base a lo torcido, puedo ir diseñando la ruta. ¿Ah? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hice un tour acá en Puerto Montt, en una casa que no voy a mencionar, y aparecía en la historia de la casa que habían tenido una sirvienta durante 60 años, la misma. Entonces yo dije, y eso parecía como muy bonito, algo así como casi de Heidi, la sirvienta que está 60 años con la familia. Y yo lo miré de un modo absolutamente distinto. Yo dije, 60 años trabajando en el mismo lugar significa muchos codazos que dar, mucha intriga para sobrevivir. Claro. Y ahí ya tenía a mi villana. Ahí ya tenía a mi villana. ¿Cómo sobrevivió 60 años aquí, echando gente, manipulando gente, envenenando gente? Y así nació el relato que hice. Obviamente que después, no contento con eso, una vez que ya tengo mi sospecha, mi hipótesis de trabajo, generalmente convoco a alguna buena medium para que lea el lugar, me dé incidentes Ah, complementarios, dígase aquí hubo una golpiza, acá hubo alguna agresión, qué sé yo, eh, agresiones de todo tipo, obviamente. Y en base a eso, esos hechos de violencia o de tristeza, que pueden ir desde, como te digo, automoriciones ocultas, etcétera, para que no te bajen el video. Automoriciones, hablemos de automorición. Eh, y en base a eso voy hilando un relato que es terrorífico, terrorífico. Es la historia B, es la antihistoria. ¿Ah? Aquí fue donde tal persona se colgó, acá fue donde tal persona recibió una golpiza, aquí fue donde tal persona fue abusada, y en base a eso voy agregando también los datos de la familia, los datos de cómo se vivía en esa familia. ¿Ah? Tengo un ejemplo también en Casa Pauli, por ejemplo, acá en Puerto Montt. Hay que pensar que Casa Pauli en el 1906 era la perla de Puerto Montt, era una gota de civilización en medio del barro y la barbarie, del alcohol y el puñal. Y ahí estaba la Casa Pauli brillando, trayendo a Claudio Arrau, a Rosita Renard. Entonces hay que ver cosas que las demás personas no ven, básicamente. O sea, una a través de la intuición y obviamente a través también de las herramientas que nos dan las poderosos mediums. Y una vez que estás ese relato también, ya sabes perfectamente dónde hacer la psicofonía, dónde hacer la intervención para que la gente escuche y sienta la casa. Así se diseña a grandes rasgos, querida Rocío, una ruta paranormal. he tenido miedo todo el rato que estamos hablando, pero con esto último ya se me eriza la piel. Colapsar. Esa es la idea, siempre ha sido la idea. No sé por Recuerda, yo soy un qué, vampiro del miedo ajeno. no sé por qué nos gusta eso. Bueno, yo ya no sé si me gusta mucho, pero en los adolescentes, por ejemplo, en los niños,
está ese fervor por las cosas de terror. Por eso hoy día el Ah, género de terror literario y las películas yo creo que es lo más consumido en este no, tiempo. y fíjate que yo soy católico, ¿eh? Yo soy católico, tengo mi crucecita aquí, soy un, un deudor de Santa Bárbara, soy un deudor de muchos santos. Debo mucho, le debo un favor a cada santo, pero no soy ciego y también veo que la caída de la religión oficial ha provocado que, obviamente, generaciones de gente, desde los padres hasta los hijos, porque lo he visto, vayan buscando alternativas, ya sea alternativas a la espiritualidad, pero también alternativas a lo sobrenatural. Y eso lo han encontrado, qué sé yo, efectivamente en festividades como Halloween, en las películas y por supuesto que en los tours. Creo que por ahí va la cosa. Sí, bueno, un tema para reflexionar y que uno podría hacer varios episodios para Absolutamente. conversar de esto. Vámonos a historias chilenas paranormales, César. Ay, sí, por favor. ¿Cómo hiciste esta tremenda recopilación? Porque son muy variadas, son de todas partes de Sí. Chile. Hay incluso un relato, recuerdo ahora, que ocurre en Japón, pero es a una chilena. Uf, Eh, increíble, sí. Me dio Eso mucho lo miedo deberíamos eso. leer al final porque es muy bueno. Mira, yo he sido un privilegiado porque he tenido desde el año 2017 una palestra que me ha otorgado, no la televisión, la radio. Entonces, mira, yo bueno, me tocó asesorar también, porque terminé asesorando también programas de contenido paranormal, como La Hermandad, El Día Menos Pensado, etcétera. Entonces hubo un momento en que va la gente de Giliño, en particular, que era el histórico locutor de la noche de la Bio Bio, y me dice, ¿sabéis que me gusta cómo habláis? Podríamos hacer una sección. No, primero me ofrece una sección de cine, porque yo hacía en ese tiempo cine con Julio César Rodríguez. Yo le digo, no, Gileño, hay una deuda de años con la gente que está esperando un programa madrugador sobre lo paranormal. La gente quiere escuchar relatos de terror en la noche. Hagamos algo así. Y un día Gileño se para frente a mí y me dice, oye, le está yendo muy bien a la sección, tenemos que ponerle un nombre. Y se me ocurre, lo primero que se me da a la cabeza, Pueblo Fantasma. Vale, Pueblo Fantasma. Qué gran título, Pueblo Fantasma. Y estamos a tablero vuelto, todos esos registros quedaron grabados, no por mí, por gente que era fanática del programa que empieza a grabar el programa. Después, bueno, me voy a la radio ADN, seguimos con el programa ya. También lo mismo, la gente lo grababa, lo respaldaba, lo coleccionaba. Y finalmente después me traslado a YouTube, donde obviamente ya el registro queda, etcétera. Entonces, todas esas historias han dedicado miles de historias, miles. Y de esas miles de historias, tengo el gran honor de escoger las mejores, las que a mí más me asustaron, a las que a mí más me impresionaron o me descolocaron. Ahora bien, también todavía sigo recurriendo ocasionalmente a bibliografía. O sea, por ejemplo, viajé a Santiago hace algunos días y pasé a ver a mi buen amigo David Toledo, que publicó este maravilloso libro que se llama Ferrocarril Metropolitano, que te recomiendo que lo entrevistes porque es primera vez que el metro habla de sus monstruos, de sus fantasmas, de todos sus secretos. Y yo le pedí a David que me prestara una historia, porque la encontré muy buena, que es la que abre el libro, la de la estación Los Héroes. ¿Ah? Obviamente que con su sello, con el sello de alguien que trabajó 40 años en el metro. Una cosita, yo leo, venía bajándome, o sea, llegando a mi casa después del metro, acababa de pasar por Metro Los Héroes y me Y te siento a leer acordaste, esta primera historia. qué Quedé buena. helada. No, es una gran historia de fantasmas esa. Ah, la de la niña con sus padres. Y bueno, en el fondo, como te digo, lo que la gente ve ahí es básicamente entonces la mejor selección de historias de Pueblo Fantasma. También, obviamente, que hay historias que nos llegaron al correo que dejamos con Random House en historias chilenas, o sea, perdón, en historias chilenas paranormales
nos llegaron historias chilenas de fantasmas, que es como el primero de la trilogía, que también muchísimas historias, tratando de rescatar lo mejor de Pueblo Fantasma. Y también nos llegan historias por ahí. Y también incluye mucha historia inédita, que fueron, como te digo, extraídas de eh, un electivo que toman los chicos que en el Instituto de Estética de la Universidad Católica sobre folclore chileno. Y me encanta cómo ven el folclore chileno ellos, porque no ven solamente el tema de la cueca, qué sé yo, el guitarrón, que es totalmente aceptable y totalmente hermoso, sino que se abrieron al folclore oral. Entonces, la tarea que se les daba a los chicos era tener una muy buena historia de fantasmas para cuando César viniese a Santiago y compartiera con ellos. Y yo, bueno, obviamente que pedí la autorización y algunas de esas historias también están aquí que son maravillosas, maravillosas, realmente, historias de haciendas venidas a menos, de vacaciones en el campo que terminan muy mal. Realmente hay mucho ahí, muy material excepcional. César, y bueno, entonces historias chilenas paranormales, básicamente se trata de historias de fantasmas o otras cosas también por ahí. Mira, a ver, como te lo digo, como dice Colin Wilson, lo paranormal es lo anticientífico por excelencia. Mm, qué Yo buena no, ya, descripción. excelente, Como de que hecho divide aguas, así. no, y está es uno de mis libros preferidos, que es una breve historia de lo oculto de Colin Wilson. Está de hecho citado como una de las citas al comienzo del libro. Y créeme que yo antes peleaba con la ciencia, antes trataba de hacerle un guiño a la ciencia. Pero yo ya renuncié a eso, ya sé que finalmente no nos llevamos bien con la ciencia, los fenómenos paranormales, así que yo simplemente dije, voy a exponer todas las historias que puedan, las voy a disfrutar, no voy a tratar de darles explicación. ¿Creo en teorías que pueden sustentar el fenómeno? Por supuesto que sí. En Europa, Estados Unidos, hay grandes antropólogos que han investigado el tema, que han tratado el tema, psicólogos, pero eso todavía no ha llegado acá a Chile. Entonces yo ya no pierdo tiempo, por lo menos con la ciencia nacional. No trato de convencer al profe Massa de que lea mi libro, porque no lo va a leer. Sino que me limito solamente a disfrutar de contar las historias de la gente común y corriente. Y esto se retroalimenta porque a su vez la que lee los libros es gente común y corriente como yo o como tú. Claro. ¿Y qué aporta con estas historias? Todos hemos escuchado historias, se nos han traspasado en los relatos orales, en fin, ¿no? En todas partes, Sí. en la familia, en el colegio, en el trabajo, en el barrio. Ahora bien, si tú me preguntases cuál sería un aporte del libro o de los libros que he escrito, sería que busca poner en el mapa ciertos lugares de una manera patrimonial, pero una manera patrimonial media rara, para patrimonial, llama. Entonces así logro que la gente vaya al Museo de Historia Natural, vaya, qué sé yo, al Museo Histórico Nacional o a otros museos regionales, porque pasan cosas en los museos. Vamos a buscar la historia torcida y de ahí vamos a tener nuestros villanos y con esos villanos vamos a comunicarnos de alguna u otra forma. César, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero me quedó un tema dando vuelta en el tintero, que me imagino que debe ocurrir en muchos países, en varias culturas, pero siento que en nuestro folclore, como tú comentabas hace un rato, en nuestras historias orales siempre está presente las historias paranormales. Entonces, ¿cómo has hecho esa combinación? Ya nos contabas al inicio sobre tu abuela, de historias que atraviesan nuestra cultura, a lo mejor van cambiando los personajes, no sé, ¿qué tanto hay de paranormal en nuestro folclore? A ver, mira, para el primer libro y segundo libro de esta trilogía, que es la historia chilena de fantasmas y historias chilenas paranormales, que es el que sale ahora, yo me propuse alejarme totalmente del folclore. Dejé Mm. toda historia, ponte tú, que me olieran en el fondo a mi abuelo me contó que se encontró, qué sé yo, con el Piuchén. Eso lo dejé fuera porque en el fondo, claro, hay que trabajar con mucho cuidado el tema del folclore. No te estoy diciendo que crea que las cosas que pasaron con el Piuchén, con el Chonchón, etcétera, no sean verdad.
pero sí yo creo que es un tema más antropológico, si se quiere, que psicológico, como estas historias de los dos primeros libros. De hecho, mi intención es hacer una tercera parte, donde efectivamente ahí esté como historia chilena de leyenda, básicamente. Y ahí ya elegir las leyendas más extrañas, menos conocidas y que sean las más terroríficas. No, o sea, no voy a hablar de qué sé yo, de la laguna que tiene el color de los ojos de la princesa que se ahogó ahí. No, vamos a ir detrás de esas leyendas que realmente dan miedo. ¿Ah? Y que forman parte de nuestro legendario nacional, historias de vampiros mapuche que devoran la carne de los vivos, etcétera. Ahí vamos a ir ya incluso yo te diría las leyendas que me inspiran cierta duda que quizás son de verdad. Se viene bueno. Sí, con eso quiero cerrar la trilogía ya de las historias que hemos recibido en Pueblo Fantasma, pero lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho porque, como te digo, es la crème de las historias que han llegado. Hay clásicos, como bueno, por ejemplo, el fantasma japonés, que no sé si querés, la leo yo, la lees tú, aprovechemos los Dale, minutos que dale, quedan. lee tú, mejor tu Oh, voz. Y esa que historia es muy buena, justo muy te buena, iba a muy pedir buena. que nos contaras o escogieras alguna de tus historias favoritas o que más te llamaron la atención del libro. Aquí es en la página 61. Esta historia lo encuentro claro, es transcultural, es maravillosa. Terror japonés. La historia que vamos a relatar le ocurrió a Cecilia en agosto de 1993. Ella, una joven chilena de 20 años en ese entonces, se encontraba recién casada con un descendiente de japonés y viviendo con él en su país, en la ciudad de Saitama. Los dos trabajaban en la misma empresa y un día en plena jornada Cecilia se empezó a sentir mal. Desde la oficina la llevaron a un hospital donde le diagnosticaron una apendicitis aguda que si no se operaba a la brevedad se podría complicar. Con rapidez le hicieron los exámenes previos y luego la llevaron al pabellón para la intervención. La cirugía salió bien. Cuando Cecilia despertó ya estaba en su habitación descansando. Era una sala compartida con otras 3 personas cuyas camas estaban separadas por cortinas. Por la noche reinó el silencio. En la habitación todos dormían. La última vez que el personal la había visitado eran alrededor de las 12. Ya no quedaban enfermeras cerca. Pero de pronto Cecilia sintió que la estaban mirando. La sensación era inconfundible, aunque no lograba ubicar dónde estaba esa presencia, ya que las cortinas de su cama estaban cerradas. Con dificultad movió la cabeza hacia el techo. Y lo que vio fue espeluznante. Una mujer vestida con un atuendo antiguo japonés, un kimono largo, tenía la mirada fija en Cecilia y realizaba un movimiento extraño, casi mecánico, con la cabeza. Cecilia sintió un frío tan intenso en todo su cuerpo que no pudo moverse ni sacar la voz. La mujer flotaba entre el mueble y el techo, y sus ojos no se apartaban de ella. Hizo tanto esfuerzo que al final logró saltar un grito desesperado que alertó a las enfermeras. Cuando llegaron, ella, que no hablaba mucho japonés, solo pudo señalar con la mano hacia el techo. Las mujeres miraron en esa dirección y luego a Cecilia. Una salió apurada de la sala y volvió con un papel escrito en japonés que pegó en la cabecera de su cama. Luego le dieron algo para dormir, sin explicarle nada acerca de lo que había visto. Tiempo después, Cecilia regresó a Chile. Años más tarde vio una serie de televisión llamada Mikami, el cazafantasmas. Y en ella reconoció el tipo de papel que las enfermeras habían pegado en su cabecera. Era un talismán utilizado para sellar o contener entidades, muy similar al que en la serie se usaba para repeler demonios. Este encuentro en Japón, aunque inexplicable, dejó una huella profunda en Cecilia. En un testimonio asombroso de cómo la figura del fantasma se adapta a la cultura, manifestándose de
que dialogan con las creencias locales. En un recordatorio de que lo paranormal no tiene fronteras y puede sorprendernos en los lugares más inesperados, incluso en una tranquila habitación de hospital en Saitama. Esa historia es impresionante. Me da miedo de nuevo volver a escucharla. César. A mí me produce placer nuevamente. Mi vida sería mucho más fácil si no tuviera tanto miedo de todas estas cosas. César, bueno, antes de despedirnos, así aprovechando que estás aquí, que seguro están ahí atentos quienes nos están siguiendo en este momento, ¿algún dato para recorrer en Santiago, las diferentes partes de Chile? No sé, porque ahora que se viene Día de los Muertos y todo, un lugar para ir a vivir esta experiencia. Mira, le aviso a la gente, obviamente que no voy a recomendar un tour ajeno, son malas copias del mío. Le aviso a la gente que voy a estar haciendo un tour en el Cementerio General el día 29. Yo sé que es miércoles, puede ser medio pesado, pero no se van a arrepentir, porque realmente es un tour. Yo siempre trato de que los tours tengan patrimonio, historia, leyenda y paranormal equilibrado, pero creo que por ser la fecha que es, me voy a inclinar fuertemente por lo paranormal. Así que si quieren miedo, vayan al Instagram Ghost Tour Chile, y hagan su pregunta y hagan su inscripción. Así que ahí quedan invitados. Va a ser en el Cementerio General, ni más ni menos. Que es un excelente punto para empezar a chajinar el Santiago fantasmagórico. Bueno, no sé si estoy apta yo para ir a esos recorridos, pero sé que, por ejemplo, mis hijos, mis sobrinos, por supuesto. Todos ellos son asiduos a ese tipo de recorrido. César, muchísimas gracias por compartir todo tu trabajo, tus investigaciones y estas historias paranormales con nosotros aquí en La Hora del Museo. Oye, sí, y dar un dato final. En el fondo, bueno, seguimos trabajando en YouTube en Pueblo Fantasma. Yo hoy día tengo un relato, tengo una entrevista exclusiva en la noche en el canal de YouTube, que a mucha gente le puede interesar y además que ya sea el momento en que vean el programa, va a quedar arriba. Una novicia nos va a contar la historia que vivió presenciando una posesión y luego un exorcismo en el convento donde estaba. Fue tan fuerte la experiencia para ella que se salió del convento, simplemente renunció. Y va a dar su primera entrevista en exclusiva con nosotros en Pueblo Fantasma. Así que ya sea hoy o en cualquier lugar del tiempo y el espacio, pueden irla a buscar al canal. Ay. Voy a tener que tomarme un gran break después de esta conversación, César. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Rocío. Fue un honor, como te digo, una conversación de alto terror y alto vuelo, así que lo aprecio mucho. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.